Buenas noches. Ahora sí, buenas noches. Quiero darles la bienvenida al episodio número 9, por fin, de Tenemos las Noches Contadas. Soy su anfitrión Felipe, también conocido como FM. ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy muy nervioso y muy emocionado porque la primera vez esto no salió y la conversación fue fantástica, en mi opinión. Antes de partir, quiero darle las gracias y el saludo, como siempre, al canal amigo Estudio 6 del amigo Tres Chauchas. Si quieren, pueden ir a su canal en YouTube y ver su particular punto de vista de ciertos eventos de la historia de Chile. Canal Estudio 6, Historias con Historia. Y preséntola nuevamente a una escritora, profesora, tallerista, licenciada en literatura, si no me falla. Jean Belis de Angelo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Felipe? ¿Qué tal? Muy bien, por segunda vez. Sí, gracias por reinvitarme. Gracias por volver a ser invitada a este podcast. Lo primero, ya lo hice de forma privada, ya lo hice como para todo lo demás. Reitero, mis disculpas por haber tenido este error tecnológico, pero digamos que soy medio lerdo con este lenguaje tecnológico todavía, lo que no es mentira. Lo segundo, como para partir con la conversación que tuvimos en esa ocasión, que lamentablemente la gente se perdió, pero la conversación es muy buena. Quiero partir con tu rol como tallerista. ¿Qué significa tu rol como tallerista? ¿Cómo enfrentas la cuestión de enseñarle a gente a escribir, considerando que tal vez no todo el mundo tenga los mismos objetivos? ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo lo afrontas desde tu punto de vista personal para empezar a compartir tus conocimientos como escritora? A ver, creo que es una gran responsabilidad el tema de enseñarle a otros. En ese sentido me siento muy responsable después del resultado. Es una gran labor y también creo que hay gente que va o toma talleres para distintas cosas. Algunos como para conocer personas, otros sencillamente por entretenimiento y otros porque realmente quieren aprender. Entonces, yo generalmente me voy adaptando un poquito a las necesidades de las personas que van a los talleres y voy enfocando también el taller de manera más, ¿cómo decirlo?, personalizada. Porque claro, todos tienen intereses distintos, objetivos distintos, a algunos les cuesta más, pero siempre trato de, en el fondo, ver qué es lo que quieren primero y a partir de ahí empezar a hacer una sesión y enfocarme en esto que es netamente entregar o compartir el conocimiento, siempre de manera muy humilde, y enseñarles técnicas narrativas, que es lo que más hago, independiente del tipo de taller, porque hay distintos talleres y obviamente todos tienen como un distinto enfoque según el taller, pero es una gran labor, creo yo, y una gran responsabilidad, porque después eso se junta mucho con el tema de lo que hago yo en mi faceta, digamos, de escritora, y esa responsabilidad es doble, porque en el fondo todo lo que yo estoy enseñando de alguna manera también lo estoy practicando, y ellos van, creo yo, a verlo en el fondo cuando me leen. Respecto al tema de que mucha gente va con distintos objetivos a un taller. De hecho, tú y yo nos conocimos en un taller, tú eras profesora de otro curso y yo era un alumno. Ajá. ¿Cómo te das cuenta, conforme el taller avanza,
que hay gente que tiene el objetivo de escribir, como que lo tiene legítimamente incorporado y que es algo que quiere seguir. ¿Cómo se afronta eso desde el punto de vista de la enseñanza? ¿Sientes que tienes como una mayor responsabilidad pensando en la gente que va, como tú misma dijiste, a conocer otra gente o a ocupar esto como una cuestión más terapéutica? ¿Cómo funciona cuando reconoces que hay un escritor, una escritora ahí? Eso yo creo que se nota mucho en el tema de la disciplina, en la responsabilidad, en cumplir, por ejemplo, con los ejercicios, en hacer de este oficio algo más serio. Me doy cuenta de inmediato porque siempre hay ejercicios, siempre hay pies forzados que ellos van siguiendo, y hay algunos que en el fondo, o sea, siempre está la libertad para que ellos tomen ese ejercicio y lo apliquen a lo que quieren hacer. Y muchas veces hay algunos que no pescan o no toman en cuenta el ejercicio, que siempre está respaldado por un contenido, un material teórico. Entonces yo me doy cuenta cuando es hobby, es como entretención, de repente incluso algo más terapéutico, y me doy cuenta también cuando esto va en serio, como por ejemplo tienen algún proyecto en mente y quieren trabajar para eso, o quieren pulir la escritura para poder después, por ejemplo, no sé, pasar del cuento a la novela. Entonces, claro, yo siento que hay que pasar siempre primero por cuento, y ahí van soltando la mano y me voy dando cuenta que destinan harto tiempo también a la escritura, independiente de lo que hagan, porque nunca me ha tocado alguien que se dedique netamente a la escritura y tome un taller literario. Generalmente hacen otras cosas muy distintas, pero voy viendo en el fondo, a medida que avanza el taller, la dedicación de ellos, el interés por aprender más, y también cómo se van volviendo un poquito más autocríticos con lo que hacen, y empiezan también a encontrar dónde están sus falencias, y me preguntan, y están siempre muy interesados en mi guía, porque finalmente es eso, yo los voy guiando, porque es un proceso netamente personal, creo yo, el tema de la escritura, pero los talleres implican esa guía. Ellos los toman porque necesitan que alguien los guíe, de alguna manera los dirija, como por un camino donde tienen que empezar a considerar ciertos elementos también que van a encajar dentro de la historia, y a tener un poquito más como de, ¿cómo decirlo? Como, no es conocimiento, pero ellos ser más conscientes también de que dentro de una historia hay muchos factores que están en juego. Entonces los vuelvo de alguna manera también más conscientes, y cuando veo que son más conscientes, puedo identificar de inmediato quién va a seguir como por esa senda, y quién en el fondo lo está haciendo solamente por entretención, porque se le da fácil quizás como escribir historias, pero no tiene mayores pretensiones, en el sentido de que no quiere llegar a publicar un libro, o lo hace como por diversión, solo por eso. Voy a pedirte un favor quizás muy, muy atrevido de mi parte, pero ya que estamos acá y ya que hablaste del tema, ¿puedes dar como una pequeña clase de cuál es la diferencia, más allá de la extensión, entre cuento y novela? ¿Qué los hace distintos? No, la extensión es lo típico, y siempre digo, no me digan que esa es la principal diferencia, porque es la más evidente. Siempre digo que, por ejemplo, a un lector de cuento le interesa mucho más la situación en la cual está metido el personaje que el propio personaje, o la psicología del personaje, mientras que la novela tiene como muchas licencias y se permite muchos espacios para desarrollar a cabalidad la psicología del personaje. Entonces va mucho más allá de la extensión, es un tema de que el cuento es mucho más limitado, tenemos poco tiempo para generar algo en el lector, y la novela no. O sea, tú la novela la tomas, y después la retomas, la dejas ahí, vuelves a ella. El cuento idealmente se debería leer de una sola sentada, porque tiene como un efecto único en el lector, siento yo. Entonces hay que, por ejemplo, siempre apelar a la economía del lenguaje, a que ningún elemento sobre. Siento que la novela se puede permitir un poquito más de descripción, más detalle, pasan más cosas, en el fondo el lector también acompaña por una mayor cantidad de tiempo al personaje y a los personajes, mientras que en el cuento es como una situación puntual, y más elementos, más personajes son netamente distractores, no funcionan, como que se cae
ese efecto que genera el cuento. Y por lo mismo creo yo que es súper difícil hacer un buen cuento. Incluso es más difícil que escribir una novela. Y que el cuento cierre bien, porque también está eso de que nunca está terminado realmente un cuento. Cada vez que volvemos a la historia sentimos que algo faltó, que deberíamos cambiarle esto, sacarle lo otro, y es terrible. Por eso también llega el momento en que hay que soltarlo. Pero en general es eso, y hay gente que no tiene, no, o sea, claro, más allá de la extensión, a veces no como que no cacha bien la diferencia. Hace historias que parecieran o dan la impresión de que pertenecen a un universo más amplio. Entonces yo les digo, oye, a veces pasa esto, que uno escribe un cuento y se va dando cuenta a medida que lo va escribiendo que podría llegar a ser una novela, porque son muchas cosas que uno quiere meter ahí. Y a veces pasa eso. Pero en general yo creo que lo que más les cuesta también, más que diferenciar los dos géneros, es el tema de cómo ejecutar las acciones dentro de un cuento. Entonces parten de una manera como muy descriptiva y terminan siendo relato, porque yo siempre hago la diferencia, el relato no es lo mismo. Un relato es como una especie de anécdota, no tiene por qué tener esta estructura tan marcada del cuento, y soy como súper enfática en la estructura del cuento, porque siento que sirve mucho para armar la historia, para pensar la historia como con ese esqueleto. Citando pobremente a Cortázar, la novela gana por puntos y el cuento por nocaut. Así es, sí. Volviendo al tema mismo que tú misma dijiste, de que en el taller tú intentas traspasar tus conocimientos como escritora, pero nosotros lo conversamos la vez anterior, el tema de ser tallerista es una labor súper acompañada, mientras el trabajo de escribir es un trabajo solitario. ¿Cómo haces el paso de una situación a otra? ¿Cuesta? ¿Cómo haces como la internalización de decir, ok, ahora estoy trabajando con otra gente, estoy como concentrada en las necesidades de otras personas, sobre todo tú como profesora del asunto, y pasas a la escritura que es concentrada en el mundo que estás construyendo? ¿Cómo funciona eso? El paso es muy abrupto, siento yo, porque viene el silencio y la soledad, y me encanta. Ahí viene la felicidad también. Y claro, ya son solamente mis necesidades, ya no hay un intercambio, ni un feedback, ni una conversación. Es netamente mi escritura enfrentada a mis propios conflictos como escritora, a mis propias como exigencias también. Y predomina siempre el silencio, es como loco el cambio. Porque claro, no es un trabajo en equipo. Yo creo que en el taller igual de alguna manera se da una especie de trabajo en equipo, por mucho que cada uno escriba sus propios cuentos. Hay una ronda en donde hay intercambio de opiniones, de críticas, idealmente constructivas. En cambio, la escritura es mucho más solitaria y tú no tienes a nadie para preguntarle. En el fondo te preguntas a ti mismo todo el rato, como esto estará bien, no estará bien, voy como en la senda correcta, estoy haciendo un bodrio o estoy haciendo una buena historia, vale la pena seguir con esta historia. Entonces es como una conversación es como una especie de monólogo finalmente. Estás tú, está tu computador, tus ideas, tu ejecución. En mi caso, la otra vez también lo mencioné, claro, yo hablo de un silencio, pero siempre estoy acompañada, muy bien acompañada por música, siempre. No recuerdo un momento de escritura sin música de fondo. Me ayuda mucho. Siento que la música igual permite evocar ciertas emociones y generar para mí también ciertas atmósferas que le voy como transmitiendo al cuento. Pero claro, el cambio es súper grande y son cosas muy distintas también, son modos muy distintos. Por ejemplo, yo cuando estoy haciendo clases estoy muy alerta a los requerimientos del resto, a las dudas que tienen, a tratar de responder lo mejor posible, a que se genere también una buena conversación, que no sea solo como yo adelante hablando, esto es así y así, y ellos anotando, sino que hay un intercambio de ideas también y siempre como hablando de lo subjetivo que es todo esto, que en el fondo no hay una verdad absoluta, por mucho que yo trate de compartir las cosas que a mí me parecen o para mí son como importantes de aplicar en una historia. No es una verdad absoluta y todos los escritores también tienen sus propios procesos creativos, sus propias maneras
y todo es válido mientras les funcione. Entonces, no es como esto es así, se hace así, y tiene que ser así. En el fondo, siempre dándole espacio para que ellos vean si les funciona o no les funciona. Yo en el fondo lo que trato siempre es de traspasarles lo que yo sé, lo que yo aplico, porque de alguna manera igual soy súper estructurada para esto de la escritura, como media cuadradita para eso, como necesito pensar mucho la historia, masticarla harto, tengo mis propias como maneras de llevarla a cabo, de ejecutarla, siempre fijándome en que la primera frase, como que siempre tengo muy pegado como todo lo que yo puedo haber leído de otros autores, estos a veces decálogos o consejos para narrar y bla 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 bla. De ahí tomé lo que a mí me hizo más sentido y eso lo empecé a aplicar a la escritura y es lo que trato de transmitirle a los chicos siempre. Pero obviamente ellos verán si lo toman o no lo toman, pero siento que sí les ha servido, o por lo menos en estos años que llevo haciendo talleres, creo que el hecho también de ser más conscientes de cómo se hace un texto los vuelve de inmediato más críticos con la lectura, por ejemplo. Con su propia lectura, con leerse a ellos mismos o con leer otras cosas. Entonces después llegan a comentarme a mí, Jan, mira, me fijé que en este cuento la frase de gancho es muy buena, o ahora puedo reconocer que la entrada es súper crucial para un cuento, o puedo reconocer dónde están los giros, puedo reconocer como esto y esto otro, y eso igual en el fondo es súper gratificante para mí, porque en el fondo, como te decía antes, es una gran responsabilidad compartir lo que uno sabe. Por eso siempre meto el tema de la humildad, porque también están estos talleristas tipo, voy a hablar siempre de mí, de lo que yo he hecho, de lo que yo he escrito, de lo que yo he publicado, y les da lo mismo los que están ahí en el fondo. Como que la clase se termina tratando de ellos, y a mí me apesta eso. En general siempre es como, hablemos de ustedes, como cuáles son sus intereses con el tema de la escritura, qué es lo que ustedes quieren lograr, generar, por qué escriben también, en el fondo. Todos tenemos motivos distintos para escribir. Pero tú sientes, pensando en este mismo juego como de la humildad o de la soberbia, que la verdad es que el mundo literario está lleno de esos personajes, los humildes y los soberbios. Sí. ¿Tú sientes que de alguna forma, y esto, insisto, también lo hablamos en la conversación anterior, tú sientes que de alguna forma, habiendo sido publicada 2 veces con Dardos Corporales y con El Desprovisto, sientes que de alguna forma a partir de estas novelas tú le estás enseñando a la gente sobre tu técnica, le estás enseñando de un modo más indirecto? De alguna manera creo que más que estarles enseñando, creo que es inevitable que vayan a revisar lo que yo he hecho para ver si realmente estoy como practicando o haciendo lo que yo enseño. Creo que sí, en esas obras se puede ver reflejado el trabajo, eso es innegable. Hay mucha dedicación, mucho trabajo, muchos años de escritura, y también se puede ver esto de en el fondo como disciplina o seriedad como con el oficio. Te lo comento, nos vamos a citar todo el rato. Sí, vamos a hacer una cita de la conversación todo el rato. Todo el rato, volviendo. Pero bueno, te lo dije la otra vez. Nunca he publicado algo de lo que no esté completamente segura que trabajé mucho tiempo. Hay que guste o no guste, eso siempre va a ser relativo. Pero creo que sí, que de alguna manera todo eso que yo digo que se debería hacer al momento de escribir, yo lo aplico en mi propia obra. Entonces, después lo pueden ver. No, me daría mucha vergüenza también, porque creo que está la responsabilidad de enseñar y de transmitir como el conocimiento, y me daría mucha vergüenza si yo no sintiera que en el fondo no aplico eso y que escribo mal, en el sentido de que no me fijo en esos factores y en esos elementos que van haciendo que sea una obra por lo menos bien escrita. Me haría mucha vergüenza y pudor. Entonces, creo que quien toma un taller conmigo, es inevitable que yo pase a ser, aparte de su guía, una especie de referente por lo que digo, y de pura curiosidad va a ir a leer, creo yo, mi obra, esperando no encontrar algo terrible para decirme, oye, tú dijiste que esto no se debía hacer y tú lo hiciste. No puede pasar, pero siento que es inevitable, o sea, alguno se convierte en una especie como de referente también para esas personas, y eso, por lo menos yo, como te decía, estoy súper tranquila en el sentido de que lo trabajo mucho, entonces no son historias que, o sea, hay convicción en esas historias y son historias que trabajé harto tiempo y que ya llegó el momento de soltarlas, etcétera, etcétera. Y obviamente si tú vuelves a leer algo que publicaste 10 años atrás, quizás hoy no lo harías de la misma manera. Pero aún así,
que yo creo que es algo que pasa con muchos autores que van a su primera novela y a veces les da pudor, como, ay, ¿cómo pude sacar este bodrio? ¿Sabéis que yo no lo veo así? Claro, si me pasáis la misma historia, la misma idea hoy, quizás tengo más herramientas narrativas, otra madurez también, la escribiría muy distinto. Pero no tengo ese pudor de, esa primera novela, todo lo contrario. Como que me hubiese gustado que hubiese sido mucho más leída, no tuvo mucha visibilidad. Uh-huh. Pero no tengo por lo menos ese pudor. ¿Y sientes que, pensando en tu misma experiencia como lectora y escritora y en la experiencia de tus alumnos, sientes que de alguna forma que conozcan estas herramientas, que entrenen el ojo, que sepan reconocer estructuras y formas y cómo se hace un giro argumental, etcétera, sientes que eso los perjudica en la cuestión de disfrutar lo que están leyendo, o sientes que es una forma como que incluso mejoren su relación en términos del disfrute con eso? Qué difícil pregunta. Yo creo que siento que depende mucho de la experiencia de cada uno. Creo que he visto más que lo disfrutan, como el hecho de reconocer todo esto, pero también hay algunos que el hecho de estar tan pendiente de cómo fue ejecutado y buscando ahí como un poco la técnica, qué sé yo, quizás les quita como esa capacidad de asombro, de alguna manera. Están esperando que ocurra esto, están esperando el giro, etcétera. Creo que es algo como medio como 50 y 50, creo yo. Yeah. Algunos me han comentado como muy felices, ahora soy súper crítica cuando leo y me doy cuenta, y como que están muy felices de descubrir, digamos, cuáles fueron las herramientas que utilizó el autor y darse cuenta como de todos estos elementos que van dentro. Pero hay otros que es como un poco matapasiones, en el sentido de, puta, no puedo disfrutar la lectura, como estoy pensando todo el rato que esta frase es así, que idealmente aparezca el personaje protagónico al inicio, o algo relacionado a él, como pasa en un buen guión de cine, y están ahí como buscando, entonces como que se pierden un poco. En mi caso, por ejemplo, que más encima está todo el tema de trabajar con gente sus obras para editarlas y corregirlas, a mí no me pasa, por ejemplo. O sea, me pasa que sí, siempre estoy súper alerta al estilo del autor, a su sello personal, a lo que lo identifica como autor, y voy buscando también cómo ejecuta ciertas acciones, no sé, pues como todo lo que puedo encontrar dentro, pero no me mata las pasiones necesariamente. Igual, de alguna manera, yo siento que eso, una buena historia, como que va a hacer que tú olvides como todo eso, o sea, te vaya a meter en la historia, no vaya a estar pensando, hoy esta primera frase de gancho está increíble, o los diálogos son súper naturales, no, como que estáis dentro de la historia, dentro de la historia, no te da tiempo como para pensar en otras cosas, creo yo. Y pensando en eso, ¿qué crees tú que es lo que hace a una historia, a una novela o a un cuento, los hace trascender su tiempo? ¿Es una cuestión del tema que está tocando o de la técnica que está tomando? ¿O siente que es algo entre medio, por decir así? Yo creo que pasa con algunos libros que envejecen mal, o como que el tema es para ese tiempo en donde fue publicado te puede hacer mucho sentido, pero después ya no te hace tanto sentido, entonces terminas como odiando un poco la voz narrativa o al personaje por lo que hace, etcétera, etcétera. Pero yo igual soy súper siempre como de la idea de separar eso, como en el fondo hablemos del libro según la época en la cual fue publicado, no hablemos del libro que no encaja hoy en este sistema o en esta realidad. Pero yo creo que un buen libro trasciende por la técnica, es como un acuerdo, siento yo, un equilibrio entre las dos cosas, un poquito de técnica y un poquito de contenido, obviamente. Porque si está bien escrito, va a estar bien escrito siempre, y en el fondo, si está bien escrito, el tema que sea que toque, lo va a tratar bien, le va a dar como un buen tratamiento literario. Y eso no va a cambiar jamás, creo yo. Parafraseando a Sartre, ¿tú sientes que el escritor tiene el deber de ser un testigo de su tiempo? ¿O puede hacer otras cosas? ¿Puede... esta misma cuestión de incursionar en la literatura futurista o en la literatura histórica u otro tipo de temas que quizás no sean tan tocados o que no estén tan vivos? ¿Tú sientes que el escritor tiene el deber de ser testigo de su tiempo o puede hacer lo que se le antoje?
yo creo que debería poder hacer lo que se le antoje. Es inevitable en una época puntual en donde observa cosas, vive cosas, siente cosas, escucha cosas. Es como difícil que eso no se vaya colando en tu obra, creo yo, pero siento que es muy válido, como en el fondo no escribir sobre la época en la que estás, y ir un poquito más allá, como esto más futurista que tú mencionaste, por ejemplo, lo que hace la ciencia ficción, o no sé, si voy a involucrarme como en una literatura un poquito más fantástica. Creo que es súper válido que yo no quiera como autor escribir sobre lo que pasa hoy, en esta época, y hacer una especie de copia de la realidad, o alguna crítica respecto a lo que estamos viviendo, y quiero en el fondo no necesariamente arrancarme de eso, pero me interesa inventar otra cosa, o me interesa ir hacia atrás y tomar una historia que ocurrió en el pasado. Creo que eso es súper válido, y que sí, también hay muchos autores que prefieren lo otro, en el fondo, como lo que tú dices, como ya testigo de su época, y ok, voy a escribir de lo que pasa hoy, y está súper bien. Yo creo que en el fondo siempre va a tener que ver con lo que pretende, lo que quiere el autor, en este caso. Y es igual de válido saltarse, no hablar de eso o hablar de eso, o mezclarlo, como hacer algo inventado completamente, pero que toque ciertos temas, etcétera, o incluso hacer una obra que no tiene, que no refleja necesariamente, o que la temática de la obra no está no es reconocible. Por ejemplo, no mencionar el entorno, porque predomina la situación, en el fondo predomina la psicología de los personajes y las relaciones interpersonales, más que hoy esto ocurrió en el Santiago de Chile de tal año. Da lo mismo cuando ocurra, porque eso puede haber ocurrido en el pasado, puede ocurrir en un futuro. En el fondo, yo por ejemplo soy un poquito de eso. En mis historias no hay como una época tan marcada. Nunca menciono fechas, evito, o sencillamente no se me da. Me centro netamente en el conflicto. Y ese conflicto, obviamente, dentro de ese conflicto hay un trasfondo, puede haber una crítica a algo puntual, pero no soy de esto ocurrió en tal año, en esta época, estoy reflejando una época determinada, como que nunca hago menciones al entorno. Si no lo mencionaste ahora, lo mencionamos en la conversación anterior. Insisto, nos estamos citando a cada rato. Todo el rato. Pero tú dijiste que tú te tomas tu tiempo para escribir las historias que estás haciendo, te tomas tus años para hacerlo. Sin deslegitimar la intención de otros escritores, pero hay una como tendencia, no en todo el mundo, por supuesto, pero hay una tendencia de escritores que publican un libro por año. Más allá de la calidad de los mismos, yo los llamo escritores McDonald's, porque están sacando siempre algo nuevo y muy rápido. Me van a retar por eso, ¿no? Sí. Y esto se da tanto por una cuestión, en mi opinión, tanto se da una cuestión como de la pulsión capitalista de estar publicando una y otra vez para que el autor siga vigente, sobre todo autores que están más en boga, más consagrados, todo lo demás, pero también juega el ego. ¿Sientes tú que de alguna forma el darte tu tiempo para escribir, el darte tu tiempo para reposar tus historias, para finalmente publicarlas, que pasen mucho tiempo entre una novela y otra, sientes que de alguna forma te afecta, sobre todo en esta época de redes sociales donde todo está así como, todo tiene que aparecer a cada rato? ¿Sientes que te afecta de alguna forma en la medida de ser reconocida en el ámbito literario nacional? Absolutamente. Yo creo que yo no puedo apurar mis procesos, pero soy súper consciente de que, por ejemplo, entre el primer libro y el segundo pasaron, no recuerdo, pero más de 7 años. Es mucho. Y me hago cargo. Pero y eso resta también, como lo que tú dices, la visibilidad, el irse reconocida, el recordar al autor en la obra, o querer, no sé, esperar demasiado tiempo. Pero eso de sacar un libro al año, yo no creo que sea tan bueno para el autor. ¿En qué sentido?
por mucho que tú tengas los proyectos trabajados y cuentes con todo el tiempo para dedicarte como a esos 2 proyectos y ya, publico este año y el próximo otro libro y así, creo que igual hay que dejar un espacio entre un libro y otro. Ese espacio obviamente es relativo, tampoco es como que haya una verdad absoluta sobre eso, pero yo siempre he sido de la idea de que las obras, sobre todo por ejemplo novelas, requieren mucho tiempo de trabajo, y eso no es igual a cuánto te demoraste o cuánto tardaste en crearla, porque quizás pasaste un par de meses y fluyó la historia porque la tenías súper armada en tu cabeza, etcétera, y se te dio, y genial, pero creo que dentro de eso después uno debería dejarla reposar, después vuelve a ella, la vuelve a trabajar, no es como, ya, escribí, listo, la voy a publicar, me demoré 2 meses. En mi caso por lo menos no funciona así, me costaría mucho, como ya, voy a sacar un libro al año, etcétera, etcétera. Pero sí, claramente perjudica porque ahora está todo el tema de la inmediatez, todo esto de mientras más libros tenga el autor, mejor, se supone. La presión también de los que te leen, como ya, ¿y cuándo está el otro? Pero creo que eso también va más allá de cuánto uno se demore, cuánta seriedad le ponga uno a un proyecto. Creo que hay muchos factores ahí también que involucran, o sea, que están involucrados dentro del proceso de publicación. Y siempre digo a los que no saben nada del proceso de publicación que no es tan fácil sacar un libro para uno que es un autor medianamente conocido en un círculo súper reducido. No es fácil porque hay que pensar en muchas cosas y por ejemplo el tema del financiamiento, la editorial, es un proceso complejo, siento yo, no es tan fácil. Entonces de repente hay mucha gente que te dice, oye, pero ¿cómo te demoraste tanto entre un libro y otro? Bueno, pasaron muchas cosas entre medio. No significa que yo en todo ese rato no estuve escribiendo, hice hartas cosas, pero no es tan fácil. Yo feliz hubiese sacado, quizás me hubiese demorado 3 años entre medio, como no tantos. Pero igual la historia la estuve pensando y volviendo a ella durante 7 años, y el primero igual, entonces soy de procesos largos. Y a veces tiro esa talla, como ya, ¿no? En 7 años más saco el otro. No sé, espero que no, porque tampoco es la idea, pero me demoro, ¿no? Es como acción lenta, así como no puedo apurar ni acelerar esos procesos. Pero más allá de que es difícil establecer como equilibrios al respecto, ¿sientes que así como tú corres, entre comillas, el riesgo de que tu literatura se olvide entre comillas, o que se añeje, por decir así, en términos de la moda me refiero? ¿Tú sientes que el escritor que publica el libro por año, un libro cada 2 años, sientes que corre el riesgo de quemarse muy rápido? Sí, yo creo que sí. Eso. No, yo creo que sí. Aparte que un libro por año, que está sacando ese autor como tan seguido, como cuánto trabajo realmente le está dedicando a esos proyectos o a esas obras para hacerlo tan rápido. No hay espacio entre uno y otro. Creo que los 2 extremos son malos, en el fondo. Como, claro, se va a perder, la gente te va a olvidar, la poca gente que te conoce te va a olvidar si te demoras tanto. En procesos tan extensos, digamos, pero 1 por año siento que es un poquito excesivo. O sea, yo quiero pensar lo mejor posible, porque de repente tenemos un Balzac local que se saca una producción enorme y todo lo que hace es buenísimo, pero es como complicado, me refiero. A eso es lo que voy. Es complicado, sí. Siento que yo creo que en todas las artes, como llegar a una obra, sacar una obra, requiere mucho trabajo y tiempo ahí. Entonces, no sé, hacerlo como tan seguido, no sé. No digo que necesariamente el autor que está haciendo eso esté sacando una mala obra, ¿no? Uh-huh. O sus libros sean malos, no. Uh-huh. Pero yo soy de la idea de darse como un espacio entre un año y otro, y también creo que es súper relativo. Si tú ya tienes trabajadas y se dio, por ejemplo, trabajadas dos obras y están ahí en tu escritorio descansando, pero ya las trabajaste, etcétera, y se te dio la oportunidad que vino una editorial y te ofreció algo, te interesó y lo publicas, y después viene otra o qué sé yo, y te quiere publicar el otro, y el periodo de tiempo es reducido, y si se dio y tú lo trabajaste y estás conforme con las 2 obras, ningún problema. Pero
quizás proponerse como un libro por año, no sé, por lo menos, no sé, podría pasar eso que tú dices de que se quema rápido y que sí. Ya hablamos de la dicotomía entre la profesora y la escritora, pero tú también eres editora. Dos preguntas en una. La primera, ¿cómo es la experiencia de empezar a editar una obra? Y la segunda, háblame de tu proyecto de Siete Ediciones. Ya, el proceso de otra responsabilidad más. Me con mucha responsabilidad. Editar una obra también es súper complejo porque no es tu obra, es de otra persona. Tienes que respetar muchas cosas de ese autor. Cosas que no hacen todos los editores, ojo. Hay editores que no te preguntan y llegan y borran cosas y tú te enteras después cuando está el libro publicado. Creo que eso igual es una falta de respeto al autor. Yo creo que el trabajo del editor es muy pesado y es poco reconocido. Poca gente habla de ese trabajo, en el sentido que ven el libro, qué buena historia esta, ya me gustó, etcétera, etcétera, pero muchos desconocen que hubo un proceso ahí entre el autor y un editor, cuando hubo, idealmente haya, en donde hubo conversaciones, en donde hubo sugerencias para mejorar ciertas partes de la historia, en donde hubo corrección, en donde hubo un proceso súper arduo y agotador de tratar de dejar esa obra lo mejor posible cuando no está tan buena en el sentido que no está bien ejecutada. Porque hay yo creo que, bueno, trabajando en la editorial o en los años que llevo también editando otras obras, que no sean las mías, el principal error, creo, o el más común, el que suelo ver como más seguido, es que hay muchas buenas ideas, como, qué buena idea, tiene sustancia esta idea, qué interesante, como el argumento de la obra, etcétera, y hay muy mala ejecución de esa idea. La manera de presentar y de mostrar y desarrollar esa idea está mal. Y ahí viene también el tema del ego, que el autor de repente dice, no, pero si esta es una obra maestra, y es como, no. Y también autores que no quieren, que no están dispuestos a trabajar la obra, y otros que sí están muy dispuestos a trabajar la obra, y yo siempre también con mucho respeto, sugiriendo cosas que a mí me parecen, pensando y volviendo a esto de que uno sigue ciertos como parámetros para saber cuándo un texto es bueno o no, o tiene calidad literaria o no, de sugerirles cambios, apito de eso. Algunos los toman, la mayoría los toma, y es genial, porque tú ves que la obra mejoró. La idea es de ellos y todo, pero el trabajo es en conjunto. Y como te digo, hay personas que no tienen idea de ese proceso, como no tienen idea, y de verdad hay mucha dedicación, en mi caso, desde la edición a la obra de ese autor, porque lo que uno quiere es que sea como la mejor representación o el mejor resultado que podría tener la obra. Entonces, yo siempre trato de tener como mucho tino para decirle a los autores cuando algo no está bien ejecutado, o cuando de repente me pasa que noto mucho y apenas empiezo a leer algo, cuando no hubo una planificación previa. Yeah. Porque hay gente, de verdad, hay muchos, sobre todo autores noveles que mandan yo creo que terminan, le ponen punto final, guardar, y lo envían, y no viene justificado, no, sí, horrible, no, y no se dan ese trabajo de dejarlo reposar, de por último mandarlo como en el formato que uno pide, etcétera, etcétera, sino que ya vomitan, se fue la historia. Entonces de repente tú ves como inconsistencias dentro, y te das cuenta que no, esto fue como algo que escribió desde la guata y está bien, pero no pasó por ningún trabajo como de corrección personal, digamos. Hay gente que quizás, claro, no cuenta con las herramientas, y pasa mucho que uno escribe y es como su lector ideal, porque uno encuentra que está todo bien a veces, bueno, depende de lo crítico que seamos, yo soy muy crítica, pero generalmente es como ya, a ver si esto está bien, qué sé yo, porque hay una especie, alguna vez lo leí, hay como una especie de feliz identificación con lo que uno escribe, entonces como, está clarísimo, este giro, qué sé yo,
Pero uno tiene que pensar en el lector real, que son estas personas que están fuera y que van a leerlo, críticos, lectores beta, etcétera, que no tienen ahí como, o sea, que tienen que en el fondo entender lo que tú quisiste proyectar. Entonces hay muchos, creo, autores que también se dejan a veces llevar por sus lectores beta, y esos lectores beta, yo digo, es subjetivo lo que puedan opinar, pero es como, no, mi lector beta me dijo que esto estaba perfecto. Y es como, amigo, no está perfecto, hay que trabajar un poco. Pero en general, independiente de eso, porque también depende del autor, depende del ego que tenga el autor, etcétera. En general he tenido buenas experiencias, o sea, autores que en el fondo están dispuestos a trabajar sus obras. De partida ya el hecho de, igual siento que entregarle como la obra a un editor es como un proceso súper importante, da como miedo a veces. Lo irá a destruir, y depende también del editor, depende de las manos que llegue, pero igual tú estás confiando algo que para ti es tan importante. Ahora, pensando en eso, perdón que te interrumpa, también puede existir una relación medio polémica entre escritor y editor. Pienso en el ejemplo más vivo que tengo en la cabeza, y corrígeme si me equivoco, en la relación que tuvo Raymond Carver con Gordon Lish. Donde por el énfasis en el estilo del realismo sucio, Lish metió mucha mano y llegó como a afectar la relación de trabajo que tenían entre los dos. ¿Cómo se hace ese equilibrio entre decir, ok, acá tenemos una obra que obviamente necesita corrección, necesita guía, necesita quizá reestructuración en los casos más importantes, y decir, bueno, pero aquí está el trabajo de otra persona, es como, ¿cómo hago para tratar de mantener su esencia, por decir así? No pasando a llevar el estilo o el sello personal del autor, siempre. Tú puedes sugerir lo que quieras, bueno, lo que quieras, en el fondo, no lo que quieras, pero obviamente yo lo haría distinto. Y quien lea una historia y escribe puede pensar que lo haría distinto, y por eso existe el sello personal, etcétera. Pero en mi caso siempre tengo muy presente de no pasar a llevar ese estilo, no pasar a llevar el sello personal, la manera que tiene de narrar, respetar siempre eso. En el fondo es como, te sugiero trabajar esto, más como a nivel técnico, o esta escena me parece como excesiva o innecesaria, como podríamos quitarla, o a esta escena le falta tal cosa, y generalmente falta siempre atmósfera, por ejemplo, como no veo atmósfera acá, o no me transmite mucho la escena, podrías trabajar esto y esto otro. A veces lo que hago, por ejemplo, es pescar el fragmento, ponte tú, en el cual yo siento que le faltó dinamismo, atmósfera, que es poco natural, y lo escribo yo con mis propias palabras, y así se ven, no, mentira, se ven preso y después lo escribí yo, no, mentira. Y lo tomo y se lo doy como ejemplo, como, mira, esto que hiciste tú acá, así quizás se vería un poquito, o quedaría más efectivo. Y ellos lo ven, tienen como el referente y dicen, ah, perfecto, y lo escriben ellos como en su estilo, con sus palabras, etc. Suelo hacer eso, por lo mismo, porque en el fondo el trabajo, la idea, siempre va a ser de ellos, el libro es de ellos, uno ahí como que en el fondo, ¿qué hace? Mejora un poco el resultado con el conocimiento que se pueda tener, lo deja bien escrito, pero todo lo que es como mejorar la historia, que en el fondo es lo que tú impulsas de alguna manera, les corresponde a ellos. Tú eres nuevamente una guía, esto quedaría mejor así, bla 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 bla, y eso. Pero yo creo que lo que estaría pésimo, ponte tú, o que podrían hacer o que hacen otros editores, es como, les da lo mismo, en el fondo, pasar a llevar tu obra, tu idea, y ellos cambian y escriben, no, es que no, y como, qué mal, pésimo. Y te tacharon y te borraron entero y no te avisaron que te borraron esa parte. Distinto es sugerir, oye, mira, este capítulo como que no aporta mucho a la historia, podríamos sacarlo. Y al final, yo siempre digo, la última palabra siempre la tiene el autor, porque es su obra. Yo jamás me pelearía con un autor, oye, no, pero es que esto tiene que quedar. No, en el fondo, igual es una conversación, es un trabajo en conjunto. Pero es agotador, es súper agotador. Me imagino. Y así como nos explicaste someramente cuál era la diferencia entre un cuento y una novela, ¿cuál es la diferencia entre un editor y un corrector de estilo?
Qué complicado. O sea, no es complicado. Mira, yo siento que un corrector de estilo... es que esto es más complejo, porque editor, tú podrías decirle a la persona que tiene una editorial y que hace todo el libro, en el fondo, que lleva a cabo todo el proceso del libro. Ya. Desde la corrección de estilo, la maquetación, la diagramación, bla, 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 bla. Ahí, por ejemplo, yo lo diferencio como corrección ortotipográfica. Es una corrección de estilo que siento que es mucho más profunda y es la que yo doy. Por ejemplo, ortotipográfica es netamente ceñirse al uso del lenguaje, corregir la gramática, por ejemplo, y ya. Le faltó esta coma va acá, el tilde acá, esta palabra, qué sé yo. En mi caso es algo más profundo, es meterse en la trama. Más allá, digamos, obviamente eso se corrige, que esté bien escrito, la ortografía, etcétera, etcétera. Claro. Pero yo me meto en la trama. Por ejemplo, este personaje no está bien desarrollado, sugiero tal cosa. Este diálogo está mal ejecutado, hay que hacerlo así. Esta escena o este escenario, me meto netamente como en la historia, en la trama en sí. Y ahí voy sugiriendo cambios y vamos trabajando esos cambios. No es netamente veo tu texto y lo dejo como pulcro en el sentido de, está bien escrito, sino que me meto en la historia misma. Y creo que el hecho de escribir también le da un cierto plus, porque puedo comprenderlo de otra manera. Porque también hay editores que no escriben. Sí. Y a veces son incluso los más soberbios, pero que no escriben. Yo puedo entender muy bien el proceso y que sí, nos van a odiar, pero bueno. Prepárate para la fura después de este. Ojalá que esto nos esté grabando y ponga una tercera conversación. Si lo grabamos una tercera vez, no hay problema. Y pensando en esta posición ya triple, profesora, escritora, editora, pensando que tú misma como escritora te tomas tu tiempo para que tu obra madure, ¿cómo te enfrentas a la ansiedad de este escritor? Más Nobel, menos Nobel, da lo mismo. ¿Cómo te enfrentas a la ansiedad de decir, oye, chuta, ¿qué pasará con esto? ¿Qué pasará con lo que escribí? ¿Se publicará? ¿No se publicará? ¿Cómo serán muchos los cambios en la edición? Etcétera. ¿Cómo enfrentas tú esa ansiedad desde el punto de vista de la edición? ¿La ansiedad del autor o mi ansiedad? La ansiedad del autor pensando en tu calidad de editora. Con mucho estrés. Es súper recurrente el tema de la ansiedad y es comprensible, pero de repente es demasiado. Ya está listo, ¿cómo vas con eso? Yo suelo tener igual un diálogo con los autores, pero no... O sea, el diálogo es en el fondo, estoy en tu obra, tranquilo, ya llegará, cualquier cosa te digo, y después viene como la conversación como real, en el sentido de que ellos ya vieron que yo sugerí, etcétera, etcétera, y empezamos a trabajar. Pero estresa mucho, porque no es un trabajo fácil. No es un trabajo fácil, es un trabajo que requiere mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y también hay muchos quebraderos de cabeza entre medio, porque también tienes la responsabilidad de que eso quede bien y de repente hay un párrafo y una idea que tú dices, no sé qué hacer con esto, de verdad que no sé qué hacer con esto. Y la ansiedad está presente en todo el proceso. Sobre todo para autores que es primer libro y que no saben mucho cómo funciona una editorial o cómo funciona también el proceso de llegar a la letra impresa, etcétera. Hay mucha pregunta, ¿está listo, no? O de trabajarlo rápido. Por ejemplo, te lo envío de vuelta el borrador con todos mis comentarios y pasó un día y tú me lo envías de vuelta de nuevo y es como, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Si lo hiciste mientras tomaba Once, como, ¿qué onda? No. También tiene que pasar un tiempo. Yo siempre les digo, tómense el tiempo de trabajar esto con calma. Lo importante es que el libro salga y no se arrepientan de que haya salido y nunca quede como el libro que no debieron publicar. Trabájenlo con calma y con ganas, dedíquense a eso. Pero hay algunos que, claro, esa misma ansiedad es como se apuran en hacer todo y me lo mandan de vuelta muy pronto y yo quedo así como sospecho de ese trabajo, me ha pasado. Pero en general, como la vivo así, con mucho estrés, siempre tratando de transmitirles a ellos tranquilidad, pero eso igual agota esa pregunta constante de ya, ¿cómo va? Y no son los únicos, de repente también piensan que es lo único que tú haces. Claro. Y si bien yo dedico todo mi tiempo a todo lo relacionado con la escritura, y quizás el mayor porcentaje a la editorial, lo que me toma más tiempo del día,
no es un único autor, son varios autores, entonces de repente creen que ya, listo, llegó a la mía, está solo con la mía y no existe el mundo, entonces como hazlo en 2 semanas, imposible, no. Eso. Háblame de tu tema o sea, de tu trabajo en la editorial Sietch. Tú trabajas con Michel Dev. Ajá. ¿Cómo empezó el tema de la editorial? ¿Cómo se formó? ¿Y cómo funciona hasta el día de hoy? Ya, nosotros partimos en el peor escenario posible, que fue la pandemia. Mitchell partió con esta idea de la editorial, fue su idea, y me llamó, me planteó lo que quería hacer, y partimos los dos como de esta base de malas experiencias previas con editoriales, y los dos autores también. Entonces fue como, mira, él me dijo, quiero hacer algo distinto, darle como otro trato a los autores, tengo ganas de publicar o de centrarme netamente en lo que es como el género fantástico, y no sé si tú estarías dispuesta en el fondo a editar las obras, a revisarlas. Primero fue un proyecto, era una antología LGBT, con autores de la comunidad LGBT. Entonces me dijo, quizás tú podrías corregir ese libro, y sacamos eso, y yo lo tomé como ese va a ser el proyecto, y después ya me vi que estaba editando prácticamente casi todas las obras que llegaban a Sietch, y todo esto en pandemia, todo esto como desde la virtualidad, y aunque no hubiésemos querido que fuera virtual, Mitchell es de Limache, entonces tampoco es como que nos podemos ver seguido, etcétera, etcétera, y aprendimos a trabajar así, y al final como algo que podría haber sido una desventaja fue una ventaja, porque aprendimos a hablar de esa manera, a relacionarnos de esa manera, y se terminó él transformando también en un súper buen partner, porque creo que queremos lo mismo. Ahora, lo que queremos no siempre lo logramos, porque es súper complejo el tema de las editoriales pequeñas, partir y arrancar es muy difícil, mantenerse es más difícil todavía, muchas parten y ahí quedan, que es como lo típico, ¿sí? Ya. Me pasó, por eso te digo. Porque no es fácil, y claro, de repente hay gente que puede criticar desde afuera, sin saber cuánto tiempo uno le dedica a la editorial, y pensar, oye, podrían hacer esto, podrían ser más visibles, podrían estar en más lugares, y de verdad no es tan fácil, y aún así nosotros nos dedicamos 100% a la editorial, tenemos muchas ideas, muchas ganas de mejorar cosas también, como cosas que en el camino tú te vas dando cuenta que quizás podrían mejorar, que quizás no están como completamente solucionadas, y eso también es súper agotador, pero creo que lo que nos mantiene arriba todavía vivos y sacando más libros, etcétera, es el hecho de que, independiente de todo eso, como de todas las trabas que hay siempre, y de que el camino es muy pedregoso, bla bla bla, son las ganas de verdad querer dar a conocer nuevas voces, o de potenciar lo que hay acá como la fantástica nacional y internacional también, pero de potenciar, de hacer un mejor trabajo, de llegar a un mejor resultado como el producto final, como el libro completo, como una experiencia, como que Mitchell tiene todas esas ideas en el fondo, y todas las ganas, y yo también, pero como te digo, no siempre es fácil concretar todo y manejar como el tema de los tiempos, de la ansiedad de los autores, explicarles, muchos no saben. Ahí tú te das cuenta que deberían haber cursos como que te enseñen como en qué consiste el mundo de la publicación, qué se hace una vez que uno termina una obra, como qué viene ahora. Hay algunos que no saben que hay que inscribirla, la mandan sin inscribirla, hay otros que ya, bueno, ¿y después qué? ¿Pago por esto? ¿Me pagan a mí? ¿Me financian? No, como hay mucho desconocimiento respecto a eso. Sí. Y claro, de repente por lo mismo exigen cosas que es como, oye, pero si esto acá no va en el fondo. Y eso, y hay muchos planes que tenemos, por supuesto, como editorial, siempre seguir creciendo. Igual hemos crecido desde la pandemia hasta ahora, ya vamos a cumplir, tenemos 4 años, si no me equivoco, soy pésima con los números, pero tenemos todas las ganas de que esto siga y siga creciendo y cada vez mejore, en el fondo que vaya mejorando, que no vaya en picada,
pero tampoco puedo, en el fondo, eso nunca digas nunca, con una editorial mañana podría no existir. O sea, uno le da hasta que puede y hasta que siente que es factible, y pueden pasar muchas cosas entre medio, pero de momento estamos bien, sorteando obviamente todos los obstáculos, con muchas ganas de hacer cosas, con proyectos, tratando de ser cada vez más visibles, porque eso es otro tema, es súper difícil, visibilizar autores nuevos, que los pesquen de alguna manera. Uno lo vive, a mí me conoce no mucha gente, cuesta visibilizar, cuesta el tema de entrar a las librerías, y aunque entres, eso no te asegura que te van a comprar y te van a leer. ¿Cómo llegan a ti si no te conocen? Al final es como un círculo vicioso. Pero bueno, siempre nosotros tratamos también de apuntar al tema de las ferias. Creo que es una súper buena instancia para la visibilidad, para que la gente te conozca, o por último le quede resonando el nombre. Yo vi una editorial que se llamaba así, habían portadas que me llamaron la atención, o me quedó este título de tal libro, los voy a buscar. Permite mucha, yo creo que es la mejor vitrina, de hecho, las ferias que hay, que hacen acá en Santiago, en regiones, etcétera. Como ahora, por ejemplo, participamos de la feria de Villa Alemana y la de Olmué. Son más chiquititas, obviamente, pero es como que bueno que en la quinta región también nos puedan visibilizar y así. Entonces, con ganas de seguir ahí batallando. Pero lo bueno es que Michel es un súper buen padre. Un poco gruñón, pero bueno. No me digas que gruñón, porque de repente lo quiero invitar y se enoja conmigo si no sale la grabación, no sé. No, es que ahí sí que no. Y que tú no lo invitas. No, sí, tenés que invitarme. Sí, está interesado de participar también. ¿Y cuántos títulos tienen publicados en Siege? Aproximadamente, ya que no eres muy buena con los números. 75 desde la pandemia. Obviamente no los he editado todos yo, porque hay una colección que se llama Pulp, como el formato Pulp, digamos, Vintage Pulp, que empezó mucho antes de que yo entrara a la editorial. Ya. Y también está Leo Espinosa, que es otro editor, que ha editado varios títulos de ciencia ficción que no han pasado por mí, digamos, no todos los he editado yo, pero el catálogo increíblemente ha crecido harto. Así que eso. ¿Pero Siege es de fantástica? Sí, terror, fantasía, ciencia ficción. Y ahora abrimos un sello que pretende publicar todo lo que es el género noir, como novela policial, novela negra, thriller y así. Eso está recién, es como una idea fresquita. Si mi lectura no es mala, ¿tú publicas thriller o no es así? Sí. Yo te leí en Dardos Corporales, el desprovisto de la misma como pata en ese sentido. En ese caso, Dardos Corporales es una novela negra y el desprovisto es un thriller psicológico. Perfecto. Sí. Pero creo que por ahí va como mi interés, lo que voy a seguir haciendo. No me gusta encasillarme para nada. Soy escritora es súper difícil para mí, soy escritora, en fin. Ficción. Porque tampoco puedo decir soy escritora de novela policial o de novela negra, porque también te estáis limitando, ¿no? Yo soy pésima para encasillarme, pero por ahí van mis temas, siempre va a ser eso. Sería muy raro que sacara una novela de ciencia ficción, por ejemplo. O una romántica. Menos. O sea, si hay tragedia entre medio, pero no. Pero bueno, lo conversamos a la vez anterior. Tú estás por lanzar una tercera novela. Sí. Háblame de ella. Lanzo una por año. Mentira. Esto aquí. Bueno, a ver. Soy de procesos largos. Ajá. Pero esta tercera novela tiene que ver con una convocatoria. Es una novela negra. La convocatoria la realizó Marciano Ediciones. Y bueno, la convocatoria básicamente era una novela negra breve. Creo que es lo más breve que he escrito, pensando en las dos novelas que tengo hacia atrás. Y me motivó mucho el tema de la convocatoria. Me animé. No tenía nada guardado por ahí, ni escondido, ni tengo esta historia, va a encajar aquí. No. Se me ocurrió en todo el verano de este año, enero, febrero, sí, encerrarme y sentarme a escribir una novela negra. Me puse a pensar la idea, planifiqué un poco, investigué, etcétera, y fluyó la historia. Dije, la voy a enviar, no pierdo nada. En el fondo lo tomé como un desafío personal. Dije, si no, va a quedar ahí y puedo seguir trabajándola más adelante o publicarla, qué sé. Y obtuvo el segundo lugar.
maravillosamente. Así que estoy feliz y esa es la novela que se viene. Creo que nunca me había demorado tampoco en publicar una novela y otra después, que como que pasó muy poco tiempo, creo, o quizás no, ya va como un año, el tiempo vuela, pero sí, qué bueno que no tuvieron que esperar 7 años más. Muy bien. Sí, y eso se viene pronto. De hecho, ya hay fecha de lanzamiento el 27 de septiembre. Ahí, obviamente, todos los detalles, todo va a ir surgiendo en las redes sociales, se pueden enterar, pero sí, se viene la tercera novela. Perfecto. El 27 de septiembre, ¿cómo se llama tu novela y dónde va a ser el lanzamiento? La carne que sobra se llama la novela. El lanzamiento va a ser en El Acecho. Esto es Almirante Simpson, no me acuerdo muy bien. Sí, ajá, sí, ahí va a ser. Esperemos que salga todo bien y eso. Perfecto. Entonces de aquí, 2024, después 2025, 2026, 2027. Una por año. La próxima vez que me invites voy a tener ahí como varias novelas publicadas. 20 títulos publicados. Claro. Sí. Jan, ¿dónde encontramos a Siete Ediciones? ¿Dónde encontramos tus talleres? Cuéntanos. 7 ediciones. O sea, bueno, la página www.7ediciones.cl. Ahí pueden encontrar todo el catálogo, las novedades, lo que se viene, las preventas, etcétera, etcétera. También en redes sociales, súper activa en redes sociales, 7 Ediciones, en Instagram, es lo que más utilizamos. El taller también hay un Instagram.degiro o www.taller.degiro.cl. Ahí están mis talleres, voy actualizando. En general son permanentes los talleres, los pueden encontrar durante todo el año. La modalidad que más explotó ahora es la virtual, pero ahí está toda la información de los que vienen, qué sé yo, las características, el contenido que tiene cada taller o el enfoque, etcétera, etcétera, ya sea por Instagram o por la página. Eso. ¿Y qué talleres impartes en Punto de Giro? Tengo un taller de novela, taller de cuento, taller de creación literaria. También hay uno de proyectos literarios cuando las personas tienen un proyecto y necesitan la guía para poder concretar ese proyecto. Ese ha funcionado súper bien, a mí me gusta harto. También hay otros más específicos como cuento de terror, por ejemplo, o cuento fantástico. Hay otro que es como el más distinto, por así decirlo, porque me cuesta más quizás dictarlo y todo, pero es el de escritura autobiográfica. Ya. Lo toma la gente, sí, y creo que es súper como terapéutico. Entonces, como... ¿Gusta harto el género este último año? Sí, a la gente le gusta hablar de ello. Le gusta, le ayuda también como repasar ciertos episodios. Es distinto, por eso siempre lo separo de lo otro, que es como ficción. Pero igual, de todas formas, ha sido un proceso bien enriquecedor para mí, dictarlo. Y aparte de la publicación de tu nuevo título el 27 de septiembre, o sea, del lanzamiento, ¿dónde encontramos a Siete en alguna feria prontamente? Bueno, estuvimos en la del Muelle, la Villa Alemana. Ajá, sí. Hoy día, de hecho, todo este fin de semana. A futuro, no sé, me imagino que las que vienen en Santiago, la que se hace en el GAM, la Furia, pero no tenemos fechas concretas, pero siempre tratamos de ir a la mayor cantidad de ferias posibles, por lo menos en Santiago. Perfecto. Vamos a estar por ahí, siempre avisamos con tiempo y eso. Perfecto. Espectacular. Y bueno, estaremos atentos obviamente a lo que nos ofrezca Siete como novedades y también obviamente invitarlos a todos al lanzamiento en la casa de la Siete, Almirante Simpson, no me acuerdo el número en este momento, pero es una dirección súper central, Metro Baquedano. 27 de septiembre, el lanzamiento de La carne que sobra de Jan Beliciangelo. Muchas gracias por estar acá nuevamente. Espero que funcione, que salga al aire. Espero que funcione. Yo ya estoy cruzando los dedos. Sí, por favor. Sí, porque fue terrible. Sí. Terrible. Ya, pero ahora no, sí. Va a salir. Sí. Va a salir o alguien va a oír de mi muerte atroz el fin de semana. Bueno. Quiero darte las gracias ya nuevamente por estar acá, por tu paciencia, por tu cariño, por darme la oportunidad de tenerte acá. Quiero agradecer también a el canal Estudio 6, nuestro canal amigo, que nos ha ayudado un montón de cosas. Tres chauchas, muchas gracias por todo. Vayan al canal Estudio 6, Historias con Historia, y darles a todos las muy buenas noches
darles las gracias por su audiencia, darles las gracias por la paciencia y espero que todos ustedes tengan las noches contadas. Si le gusta el contenido de este canal, suscríbase, dele like al video, ponga campanita para las notificaciones y compártalo con un amigo. Y si no le gusta el contenido de este canal, compártalo con un enemigo y así yo lo aburro. Chao, chao.